misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Ella es tu madre, no estás solo. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Qué bueno que estén junto a nosotros en este programa de Fe Católica. Soy Karina y junto con el hermano Ángel vamos a hablar un tema muy interesante que es la jerarquía en la iglesia. Pero antes de empezar a expandirnos en el tema, vamos a entrar en presencia del Señor con nuestra oración. Muy bien, Karina, nos ponemos en presencia de nuestro Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos guíe de la manera correcta y ponga palabras en nuestra boca y el mensaje pueda llegar a todos nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muy bien, queridos hermanos, estamos para empezar este lindo programa el día de hoy, para hablar sobre la jerarquía de la iglesia. Pues bien, Jesucristo fundó su iglesia, ¿verdad? Y Él predicaba a todos porque Él quería la salvación de todos, desde luego, y a todos les enseñaba. Pero Él escogió de una manera muy especial de entre todo el pueblo, de entre toda la muchedumbre, y en medio de todos los discípulos, a unos 12, es decir, a un grupo muy especial, a quienes los preparó también de manera especial, de manera directa, ¿no? Mientras Él predicaba a todos, a los 12 apóstoles les enseñó, como que dice, en la intimidad. Recibieron una preparación muy especial. Eso ya marcó una diferencia entre los apóstoles y el resto del pueblo, ¿no? Entonces, por un lado, Jesús hablaba a la muchedumbre e instruía a todos sus discípulos, pero por otro lado, escogió 12, a quienes Él llamó apóstoles. Apóstoles significa enviados, ¿no? Y entonces a ellos le dedicó una formación o una instrucción de mucho cuidado, ¿no? Veamos qué dice Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice, entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él.
Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Bien, mis queridos hermanos, revisemos la cita. Aquí hay unas partes del texto que llaman poderosamente la atención, que vale la pena resaltar. Sobre todo donde dice, llamó a los que él quiso. Es decir, no llamó a todos para que formen ese grupo selecto, ese grupo especial, a quienes habría de darle instrucciones, a quienes habría de dar ciertas capacidades. No fue a todo el mundo, fue exclusivamente a esos 12. ¿Y quiénes eran esos 12? Ahí lo dice la Santa Escritura, los que él quiso, no los que Pedrito, Romeo, Ricardo quiso, ¿no? Los que nuestro Señor Jesucristo escogió porque él así lo quiso. ¿Y para qué? Dice la Escritura, para que estuvieran con él, se preparen con él, reciban toda la autoridad de él, toda la preparación directa de él, y enviarlos luego a predicar, dándoles entonces poder para ello, poder para predicar, poder para echar a los demonios. Entonces, ahí están unas capacidades especiales que le dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. No era lo mismo entonces que cualquier parte de la muchedumbre, pues, ¿verdad, Karina? Y asimismo, veamos qué dice en Juan 13:20, ¿no? No solamente vamos a ver aquí que les dio poder, sino que al darles autoridad, ellos eran los enviados de Dios. Veamos qué dice entonces el texto. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Vean, ellos tenían toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Toda, absolutamente toda. Porque dice que quien recibía a los apóstoles, ¿ya?, estaba recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, quien no reciba a sus enviados, a los apóstoles, que fueron ordenados por él, no iba a recibir entonces a nuestro Señor Jesucristo. Quien rechace a los apóstoles, iba a rechazar al Señor, ¿no? Porque vemos que también a continuación, en Lucas capítulo 10, 16 dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. Entonces, la predicación de los apóstoles no iba a ser la predicación de ellas por su propia voluntad, sino la voluntad del Señor, porque era lo que él quería transmitir a todos los pueblos, por boca de los apóstoles, desde luego. Pero entonces, quien escuchaba a los apóstoles, estaba escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver pues que a estos 12 apóstoles, para poderlos enviar, Jesús les dio pues entonces unos poderes especiales. ¿Verdad, Karina? No podía ser de otra manera si eran enviados por ellos. ¿Cuáles podían ser esos poderes especiales que Cristo les dio? Bueno, Cristo pues le dio 3 poderes especiales. Uno de ellos es anunciar su evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y también guiar al pueblo de Dios. Ahí tenemos 3. Pero vamos a ver el primero, ¿no? Anunciar su evangelio. Vamos en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Todo poder que me han dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Qué buenas palabras Dios, al darle a entender, les pidió algo que hagan, ¿no es verdad? Que lleven, que vayan, ¿no? Que vayan y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos. Y no solamente los discípulos, sino que los bauticen. Bueno, pues aquí claramente estamos dándonos cuenta también que también algunos tienen el poder
de predicar oficialmente. En este caso, pues, en ese tiempo, pues le daba la autoridad a Dios, Jesús, le daba la autoridad a los apóstoles. Bien, contando, pues, obviamente, con su asistencia y garantía, que era Cristo. Ahí Cristo no dio el poder y la misión de predicar a todos los que quisieran, a todos así fácilmente, porque por eso los preparó, los ayudó a que se instruyan y sepan lo que es realmente lo que Cristo quiere de nosotros. Bien, hay que recalcar que en esto hay una gran divergencia entre la enseñanza de Cristo completamente aceptada, ¿no?, y vivida en la Iglesia Católica, y la manera de pensar y actuar también de nuestros hermanos separados. Pues que por ende muchos hermanos separados interpretan la Biblia a su manera, y al hacerla a su manera enseñan a otros y comienzan pues a crear una confusión en la religión. Y ahí es que salen las diferentes, y han nacido hoy en día diferentes sectas, diferentes doctrinas con un punto de vista distinto a la del católico. Ahí vemos entonces, pues la primera entonces, querido hermano Angelito, que nos pide que nosotros nos mantengamos con la evangelización correctamente. Así es, entonces Jesús le da a ellos el poder de la predicación, la autoridad, porque a ellos, solamente a los apóstoles, les dio la autoridad entonces, porque fue a ellos a quienes preparó él directamente, ¿no? Adicionalmente, les dio otra autoridad, como tú bien lo dijiste antes, ¿verdad? Otro poder especial, que es la de celebrar el culto. Y es lo que hoy nosotros pues tenemos como la liturgia en la Santa Misa. Él les dijo en la última cena, hagan esto en memoria mía. Y más adelante les dice, en algún momento, pues, en la cita anterior que tú comentaste, en Mateo 28, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Entonces, tendríamos que celebrar la cena, ¿verdad?, como el culto que Dios nos pidió que hagamos, que Jesús nos pidió que hagamos, hasta que Él viniera por segunda vez. Es decir, hasta el fin del mundo. Entonces, la celebración de la Cena del Señor representa el centro del culto para el nuevo pueblo de Dios, hasta que Cristo venga. Así lo podemos encontrar en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Y eso, ¿quiénes lo habrían de desempeñar? Los encargados de hacerlo eran entonces los apóstoles. Y desde luego, a partir de ellos, sus sucesores, porque así como nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, quedó la iglesia encargada en manos de los apóstoles, de Pedro y los apóstoles. Pero y bueno, cuando se morían los apóstoles, alguien tenía que quedar encargado. Entonces, los sucesores de los apóstoles eran ellos pues los encargados de continuar con ese culto que nos pidió nuestro Señor Jesucristo que hagamos. Y hay una gran diferencia entonces entre la enseñanza de la Iglesia Católica y nuestros hermanos protestantes, porque ellos no se atreven a enseñar sobre esta parte, pues porque ellos nunca recibieron esa autoridad, nunca recibieron ese poder, aunque lo quisieran hacer, ellos no recibieron ese poder, porque se separaron de la Iglesia. Entonces, ese es un punto muy importante. El otro aspecto es el de guiar al pueblo. Entonces, para guiar al pueblo se necesita autoridad. En Mateo 18 dice, yo les digo, todo lo que aten en la tierra será considerado atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será considerado desatado en el cielo. Es decir, toda la autoridad que ellos les fue entregada aquí en la tierra, ¿no?, para atar o desatar, o en otras palabras, para perdonar o no perdonar, sería considerado también en el cielo de la misma manera, perdonado o no perdonado. En eso consiste justamente el poder, en declarar lo que está permitido y lo que no está permitido.
admitir a la comunidad cristiana, es decir, a la comunidad, a la comunión, o en su defecto, separar de la comunidad cristiana, es decir, la excomunión. Entonces, y esto implica también el poder de perdonar los pecados, obviamente los pecados cometidos después del bautismo. Así en Juan 20, 21, 23 dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, queden atados. O sea que para poderse liberar de los pecados, para recibir el perdón de los pecados, hay que recibir esa gracia de parte o a través de los apóstoles, a través de los quienes fueron nombrados por los apóstoles como sucesores, en este caso nuestros sacerdotes. Está clarísimo ahí, ¿no? Entonces nuestros hermanos separados ni siquiera quieren hablar de esto, pues porque no les conviene. Ellos lo que dicen es que ningún ser humano puede tener el poder, tanto poder para perdonar los pecados, eso solo le corresponde a Dios. O dicen, pues no, yo solo me confieso ante Dios, no ante los hombres. Pero es que Jesús entregó, así como a sus apóstoles, a los sucesores, ese poder, esa autoridad. Entonces, nos guste o no nos guste, así está en las Sagradas Escrituras, mi querida Karina. Si nosotros no obedecemos lo que dice la Sagrada Escritura, entonces no estamos siendo fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Karina? No estamos obedeciendo, que es lo que realmente nos pide Jesús, que obedezcamos, que realmente acatemos lo que Él pide, ¿no? Porque ese es el camino de la salvación para nosotros, ¿no? Tener fe en Él, lo que Él ha dicho. Así es. Y como hablamos de sucesores, ¿no? Algunos dirían, no, pero es que eso fue en tiempos de los apóstoles, en tiempos de la iglesia primitiva. Pero desde luego que lo que se está relatando ahí corresponde a los tiempos de la iglesia primitiva. Pero Cristo quería una iglesia para siempre, ¿verdad? Y así la fundó y así la ordenó. Entonces, para que la iglesia permanezca para siempre con esa misma jerarquía, con esa misma estructura, tenía que haber los sucesores después de los apóstoles, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante quiénes eran los sucesores, ¿no? Quiénes eran aquellos que habrían de recibir la autoridad. Entonces, la iglesia estaba destinada a permanecer para la eternidad. Por eso Jesús nos dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Por eso es lógico que haya tenido que transmitirse ese poder y esa autoridad a todos sus colaboradores, a todos los sucesores de los apóstoles. Y por eso les da el poder de la excomunión o de la comunión, es decir, del perdón de los pecados o del no perdón de los pecados. ¿Para qué? Para permanecer en comunión dentro de la iglesia o para mantenerse o quedarse apartados de la iglesia porque estamos en pecado. Entonces, está clarísimo este hermoso sacramento de la reconciliación que cada cierto tiempo debemos acudir frecuentemente para recuperar la gracia de Dios, porque siempre tenemos la posibilidad de caer en pecado y de hecho, así es nuestra humanidad, ¿no? Nuestra carne es débil y somos pecadores de nacimiento, ¿verdad? Porque somos herederos del pecado original. Pero bien, antes de continuar, vamos a hablar pues a continuación de Pedro, ¿no? La hermana Karina nos va a empezar a hablar sobre este tema. Pero antes pues, como siempre, vamos a ir a un pequeño corte musical a cargo de la hermana Claudia. Mi querida hermana Claudia, entonces, queda usted a cargo de la música para animarnos. Regresamos en un momento.
gracias, hermana Claudia, por esta linda canción. Y seguimos con nuestro tema. Pero bien, como decíamos antes, Karina, ¿qué podemos decir de Pedro? Muy bien. Tenemos a este magnífico apóstol denominado Pedro. Pero recordemos que él fue realmente el jefe de los apóstoles, ¿no? Y de toda la iglesia, realmente. Pero Dios tuvo un propósito muy especial en él. Cuando él lo escogió, en un comienzo, recordemos que él se llamaba Simón. Entonces Jesús vino y dijo, pues que le iba a cambiar de nombre. Y así lo podemos verificar en Juan capítulo 1, versículo 42, cuando Jesús le dice, de hoy en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Y así pues le cambia este nombre, ¿no? Pero viene la pregunta, ¿no? Tú te puedes decir, ¿y por qué Jesús le cambia el nombre a Simón, ¿no? Bueno, aquí viene el punto, es para indicar su nueva identidad, el propósito que quería, la misión que tenía en él. Entonces así podemos darnos cuenta que también en la Biblia existen cosas que también tienen otro nombre en particular. Por decir, Yahvé es igual a ¿qué? A yo soy. Ahí está justo en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando hablamos de Abraham, ¿qué quiere decir? Padre de nuestras naciones, de muchas naciones. En Génesis capítulo 17, versículo 5, y Israel, cuando se indica a Israel, se habla de la fuerza de Dios. Entonces, bueno, regresemos con relación a Pedro. Pedro, ¿cuál era la misión de él? Porque estábamos diciendo al comienzo que realmente al cambiarle este nombre era para indicarle su nueva identidad o misión. Pero entonces, ¿cuál es la misión de Pedro? Ser la roca visible, ¿no? La cual Jesús fundará él ahí su iglesia. De hecho, Cefas quiere decir piedra, roca o también denominada peña. Entonces, recordemos un punto importante, ¿sí? Cuando le dice, tú eres Pedro, es igual a Cefas. Y sobre esta piedra también es igual a Cefas, edificaré mi iglesia. Todo esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Ok, ¿y por qué Jesús le pone este nombre a Simón y no le pone otro? Bueno, porque Jesús realmente es la roca o piedra angular. Esta es la base de la iglesia. Pues bien, cuando Jesús se vaya de este mundo, quiere colocar inmediatamente al sucesor, en este caso Pedro, que tome su lugar como piedra, como firme, ¿no? Firmeza, que tenga una unidad con toda la iglesia por los siglos, por los mismos apóstoles que también son fundamentos de la iglesia. Entonces, veamos esto también, lo podemos encontrar en Efesios capítulo 22, versículo 20, donde indica edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismos la principal piedra angular. O también vemos acá en Apóstoles capítulo 21, versículo 14, el muro de la ciudad tiene 12 cimientos y sobre ellos había los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, entendamos una cosa, que cuando hablamos al comienzo con el título de la jerarquía, vemos ahí que desde ya nos están diciendo que la jerarquía en un comienzo está colocado Pedro y luego viene todo lo que hoy en día es la jerarquía. Podemos tocar ese tema de una vez, Angelito, el triángulo, ¿no verdad? ¿Te acuerdas de la jerarquía que tenemos como iglesia? Desde aquí podemos indicar que nosotros comenzamos con lo que es nuestro sucesor, que es el Papa. Luego vienen los cardenales, luego estamos en postura de arzobispos y obispos, los presbíteros, los diáconos y aparecemos nosotros como laicos y consagrados.
Eso quería indicar para poder avanzar al siguiente tema, que es el tema de la autoridad. Del micrófono, Angelito. Gracias, Karina. Efectivamente, solo para agregar algo más que me parece interesante, ¿no? En lo que tú comentabas de Pedro, Cefas o Cefás, y la analogía que existe entre Pedro y Jesús, porque Jesús es la piedra angular. En una de las citas bíblicas dice, Jesús es la piedra angular que desecharon los constructores. Entonces, Jesús es la piedra angular de la iglesia. Y bajo ese mismo sentido, fíjate que lo nombra Pedro piedra. O sea, Jesús, piedra angular. Pedro, piedra. ¿Sí ves? La misma misión, la misma analogía, ¿no? Para indicar que era, obviamente, pues, la misma responsabilidad la que le entregaba Jesús a Pedro. Entonces, es importante recordar eso, ¿no? Entonces, para que veamos la autoridad que le concede Jesús a Pedro. Y bien, hablando de autoridad, Pedro mismo escucha de parte de nuestro Señor Jesucristo que le dice en Mateo 16, 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Verdad? Entonces, a Pedro le dice personalmente, a ti te daré las llaves del reino, no a otro. Es decir, no a otro representante, el único representante de Cristo aquí para continuar su misión, para ser la cabeza de la iglesia, para ser esa autoridad que Cristo le está concediendo, no es nada más y nada menos que Pedro. Nadie más. Entonces, y lo que le dice es que te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, le está dando toda la autoridad, porque las llaves es como ser el guardián a través de la puerta que cuida la entrada, ¿verdad? O la salida a la iglesia en este caso, ¿no? Al reino de Dios. Entonces, Pedro es el que tiene las llaves. Siempre es conocida esa historia, ¿no? Pedro tiene las llaves del cielo. Entonces, pero es eso, ¿no? Porque Jesús le da esa autoridad. Y esa autoridad, entonces, le permite ser la cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra. Y como tal, pues, le permite ser entonces el pastor supremo de la iglesia. Veamos qué dice en Juan 21, del 15 al 17. Porque es importante ver la misión que Jesús le da, que tiene relación justamente con el buen pastor. Jesús es el buen pastor, el que está a cargo de su rebaño. Y ya pues Jesús se tenía que ir al cielo, obviamente, y alguien tenía que quedar a cargo de ese rebaño. ¿Quién más? Ya dijo a quién le encargaba las llaves del cielo y toda la autoridad. Entonces ese pastor habría de ser Pedro. Pero vamos a ver qué dice la cita. Después que comieron, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, o cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Entonces, la misma misión de Jesús, ¿verdad? El buen pastor, el dueño del rebaño. Jesús es el dueño del rebaño, que se lo deja encargado a alguien, en este caso a Pedro. En estas últimas palabras, a ti te lo encargo, Pedro. A ti te dejo la misión. Ahora, a ti te toca hacerte cargo. Por favor, apacienta mis ovejas. Bueno, no fue tanto por favor, fue una orden. Apacienta mis ovejas. Entonces, Pedro tenía toda la autoridad del buen pastor para poderse hacer cargo de la iglesia. Como buen pastor, entonces, él era la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? La cabeza del cuerpo místico de Cristo, por decirlo así, de la iglesia, Pedro iba a ser la cabeza visible de la iglesia, aquí en la tierra. Entonces, a él le dejaba encargado, y está clarísimo, a nadie más le dejó esa misión más que a Pedro. Y veamos qué dice en Lucas 22, 31 al 32, como diciendo, tengan cuidado, ¿verdad? Les dice, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se hace con el trigo. Entonces, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Así le dijo. Él ha rogado por Pedro para que se mantenga firme en la fe, a pesar de que Pedro había demostrado, como todo hombre, que podía ser débil. Acuérdense que él cayó 3 veces, en cierta forma, cuando negó a Jesús, camino al Calvario, ¿no? Lo negó a Jesús antes de que cante el gallo, lo había negado ya 3 veces, que Jesús ya se lo había anticipado, se lo había dicho, ¿no? Entonces, y así como eso, nosotros como seres humanos siempre estaríamos sujetos a la tentación. Entonces, Satanás estaría dispuesto a tentar a Pedro, y junto con Pedro a todos los apóstoles, o sea, siempre estaría dispuesto a tentar a los cimientos mismos de la iglesia. Pero ya sabiendo eso, Jesús había pedido al Padre que nos mantuviera firme en la fe. Pero sobre todo, en este momento se está dirigiendo a la cabeza de la iglesia de ese momento, a Pedro. Y con Pedro a todos los apóstoles, ¿verdad? Ellos habrían de ser ese sostén para la iglesia. Bien, de hecho, Pedro, en todo momento, como vemos en las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el capítulo 15, en la carta a los Gálatas, en fin, en muchos textos podemos encontrar que Pedro, y bueno, nadie lo puede negar, Pedro actuó siempre como cabeza de los apóstoles. Y no solamente que actuó él como cabeza de los apóstoles, sino que así todos los apóstoles lo reconocieron como tal, ¿verdad? Pablo obviamente ocupó un puesto muy importante. En un momento llegaron a tener sus diferencias, pero siempre todos reconocieron a Pedro como la cabeza visible de esa iglesia. Podemos leer todas las citas bíblicas donde Pedro interviene y él toma la delantera, ¿no? Desde el primer momento, siempre Pedro era el que contestaba, ¿no? Acordémonos que él tenía un liderazgo sobre los demás y era un poquito impetuoso, ¿no? Pero Jesús a veces tenía que calmarlo un poco, como cuando vinieron a los soldados a cogerlo para llevarlo al Calvario. Él desenvainó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, ¿verdad? Tenía un carácter muy fuerte. Así es. Sí. Jesús le dice, le tuvo que decir, pues que guardara la espada, ¿no? Entonces, pero ¿quién tomó la iniciativa? Fue Pedro, ¿no? Y siempre fue Pedro que tomó ese liderazgo. Y esa autoridad, ese poder, fue reconocido y entregado por Jesús para que Pedro sea la cabeza de la iglesia, ¿no?
Bien, entonces yo creo que estamos listos para ir a un nuevo corte, porque realmente yo creo que estamos con apenas unos 10, 15 minutos antes del cierre de nuestro programa. Vamos a pedirle a la hermana Claudia una nueva canción y regresamos en breves momentos después del corte. Hermana Claudia. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos hermanos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. Muchos hermanos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ok, gracias hermana Claudia. Seguimos entonces ahora con Karina. ¿De qué vamos a hablar? De los colaboradores de Jesús, ¿verdad? De los colaboradores Exacto. de los apóstoles. Quienes colaboraron y los sucesores de los apóstoles. Bueno, hay que ver que los poderes de los apóstoles no tenían que desaparecer, no porque el hecho que Jesús ya dejó la tierra, pues lo entregó a Pablo, ¿no? A Pedro, y con Pedro, pues quiso mantener esto y no desaparecerlo, ¿no? Se trataba de un regalo de Cristo y quiso que la iglesia siga con esto para siempre. Y así, pues, los apóstoles empezaron a establecerlos a sus colaboradores mediante la imposición de las manos. Bueno, entonces ahí pues tenemos la imposición que se lo dio primero pues a los presbíteros, los obispos y los obispos encargados de cuidar muchísimo a la comunidad cristiana, que se iban fortaleciendo a raíz de una predicación de la palabra de Dios poco a poco. De ahí inmediatamente los apóstoles también se reservaban la autoridad suprema que transmitían solamente algunos colaboradores de mayor confianza. Pues a partir de ello, con el tiempo, de esto se les dio el nombre también a los obispos y contaron con los mismos poderes de los apóstoles. Después los obispos y los presbíteros, que en ese tiempo, en la actualidad, los obispos siguen siendo lo mismo y los presbíteros en ese tiempo eran como los sacerdotes. Los apóstoles establecieron como colaboradores también a los diáconos. Entonces ahí vamos viendo pues que en la actualidad, como les decía antes con relación a la escala, cómo ha venido pues manteniéndose, ¿no, verdad?, dentro de la jerarquía de la iglesia, el que Dios ha querido que siempre se mantenga así. Tenemos también a jefes actuales en la iglesia, podemos hablar de actualmente, pues no, tenemos al Papa, que tiene lugar
como San Pedro, es decir, él representa, él es como que la igualdad en ese sentido, ¿no? La cabeza. Los obispos tienen el lugar de los apóstoles y los presbíteros o sacerdotes son los colaboradores de los obispos. Como al principio de la iglesia, los presbíteros eran colaboradores de los apóstoles y los diáconos siguen desempeñando la misma función de los antiguos diáconos. Bien, hay que también tener muchísimo cuidado cuando hoy en día pues hay también muchos falsos pastores que siempre han existido. Bien, entonces todo lo demás por haberse realmente separado de la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo y que por lo tanto goza de toda la autoridad y asistencia del Espíritu Santo aseguradas por Cristo. Realmente cuenta con los auténticos poderes de Cristo que estableció para su iglesia. Pero también, una vez realmente apartados del tronco, cada grupo inventó su organización hasta hacerse realmente esto una gran confusión hoy en día, tantas iglesias que están, ¿no? Obviamente sin que sus pastores cuenten con aquellos poderes. Entonces todas estas iglesias tienen a personas, podríamos ponerle fanáticos, ¿ya? Y ellos comenzaron a predicar a su manera de ver, a su manera de creer, pero no recuerden que ellos no tienen estos poderes. Ya en un comienzo los tocamos en el primer programa para poder refrescar un poquito el tema. Los poderes que les dio, recuerden que fue anunciar el evangelio, celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo de Dios. Estos son los poderes que Dios dio a los que estaban, ¿no? ¿Verdad? Entonces la misma Biblia habla de estos falsos profetas y los podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Lo leo rapidito, cuando dice: yo conozco tus obras y tus trabajos y sé que sufres pacientemente. No puedes tolerar a los malos. Sometiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Wow, fuerte. Ahí está la respuesta de mentirosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con creernos o nosotros creer lo que dicen ellos y simplemente nos vamos alejando de la casa de Dios. Tenemos acá también en Hechos capítulo 19, 13, 16, donde dice aquí: algunos judíos ambulantes que echaban los demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían el espíritu malos y decían: te mando salir en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Entre ellos estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Pero un día que entraron y se atrevieron a hacerlo, el espíritu malo le contestó: ¿quiénes son? Entonces, el mío le contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y en el nombre y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos. Los sujetos a ambos los maltrataron de manera que tuvieron que huir desnudos y heridos. Ahí está, mi angelito. La palabra está escrita. De acuerdo. Está escrito y está clarito. Fíjate, voy a regresar un poquito sobre algunas muy breves reflexiones. Cuando hablábamos de los colaboradores, ¿no? El caso de los obispos, como realmente son sucesores de los apóstoles. Porque acuérdate que Jesús le dio la autoridad a Pedro, lo hizo cargo de su rebaño, de la iglesia, cuando le dijo: apacienta mis ovejas, ¿no? Y con él todos los apóstoles pues también tenían el mismo poder. Y después, con el tiempo, como la iglesia fue creciendo, ya los apóstoles no se alcanzaban, hubo que nombrar estos colaboradores o sucesores que eran los obispos, ¿no? Entonces, en Hechos 20:28 dice:
el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia. Es decir, les dio la misma responsabilidad que a Pedro y los apóstoles. Ahí está, los obispos tienen la autoridad, ¿no? Y más adelante, en esta cita que acabas de leer, definitivamente el poder solamente fue concedido a Pedro, a los apóstoles, ¿no? Y a través de la imposición de manos a los obispos, y así sigue hasta el día de hoy la tradición de la iglesia, como se ha ido transfiriendo ese poder, ¿verdad? Hasta nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Y no lo tiene nadie más fuera de la iglesia, por eso que hasta los demonios lo reconocen. Y dice, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, ¿no? Entonces, ¿y ustedes quiénes son? Ustedes no vienen en nombre de Jesús. Ustedes no vienen en nombre de Pablo, que es quien predica a Jesús. Entonces, ¿y ustedes quiénes son? Así que el demonio los agarró, los hizo flecos y los mandó corriendo por ahí. Así es. Bien, queridos hermanos, para terminar entonces este programa, como un breve resumen, la jerarquía de la iglesia está clara, ¿no? Jesús predicó a multitudes, enseñó a multitudes, tuvo muchos discípulos, pero fueron 12 los escogidos. Entonces, ya hay una jerarquía de los 12 sobre los demás discípulos y sobre todo el pueblo, ¿verdad? Y sobre los apóstoles puso a Pedro, cuando le dice tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como la iglesia tenía que continuar en el tiempo, si los apóstoles morían, ¿quién se hacía cargo? Los sucesores. Entonces, los sucesores fueron los obispos. Y a través de los obispos también los presbíteros y los diáconos. Entonces, esa es la estructura que se mantiene hasta el día de hoy. Mira qué belleza. Entonces, la tradición de la iglesia que viene desde nuestro Señor Jesucristo está viva en la iglesia hasta el día de hoy. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí con el programa de hoy, muy agradecidos con su presencia y nos veremos la semana próxima con un nuevo programa. ¿Verdad, Karina? Así es, nos veremos en nuestro próximo programa en Fe Católica. Bendiciones a todos. Misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Somos misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Ella es tu madre, no estás solo. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti